¿Qué tal, cinéfilos? Y bienvenidos a nueva review. Y en este caso continuamos con las películas de terror, porque este año las películas de terror están siendo las que están salvando el año del cine, ¿vale? Y en este caso vamos a hablar de Weapons. En un año donde el cine ha sido bastante flojo, la verdad, las películas de terror han venido para decir, que nosotros carrileamos el año y hemos tenido películas muy buenas de terror, como la de Presencia que tuvimos al principio de año. Tuvimos también esta última de Devuélvemela, que a mí me pareció de momento la mejor película de terror del año. Tenemos también esta Weapons. Tenemos también la siguiente película de terror que va a venir, que es Expediente Warren 4, que yo sinceramente esa película, pese a que yo dijese en el anterior vídeo de Devuélvemela, si la habéis visto, de las películas que más miedo me han causado son Expediente Warren 1 y Expediente Warren 2. Pero es que este director, Michael Chaves, o sea, es el peor director. Sinceramente, yo le tengo cierta tirria a este director porque es el que se ha cargado el universo Expediente Warren, ¿vale? Es el que hizo el bodrio de la tercera película de Expediente Warren. Y pues también conocida como The Conjuring, ¿vale? Pues viene a hacer esta Expediente Warren 4, el último rito. Que yo le tengo una fe por los suelos, la verdad, porque ya digo que el director no me gusta nada. Pero también tenemos la última película de terror del año. Bueno, también tenemos Together, ¿vale? Que va a venir, que es esta en la que las parejas, esta pareja se junta, ¿vale? Y va a ser bastante desagradable, que hemos visto hoy el tráiler en el cine. Y tenemos la que para mí es la más esperada del año, que es Black Phone 2. Ya me gustó la primera y a mí es que Ethan Hawke me parece un actor increíble, de mis actores favoritos. Pero hoy venimos a hablar de Weapons y concretamente vamos a hablar del director de la película, Zack Cregger, director de películas como Barbarian, que fue su anterior película de terror, con la que comenzó de una manera bestial, porque es un peliculón de tres pares de cojones, al menos desde el principio a mitad de la película. A mí me pareció un peliculón desde el principio a mitad de la película, pero sí es cierto que cuando ya se descubre el pastel, cuando ya se descubre lo que está sucediendo y quién está detrás, pues la película pierde un poquito de fuelle, la verdad, y termina con un final que no está a la altura del principio de la película. Aún así, es una película muy buena, que la tenéis en Disney Plus, si no recuerdo mal. Yo creo que todavía continúa en Disney Plus, al menos yo cuando la vi en su momento estaba ahí. Pero a mí lo que me ha sorprendido de este director es que va a ser el encargado de hacer el reboot de Resident Evil. Sí, Resident Evil va a tener una nueva adaptación, no como esa basura que hizo de serie Netflix, no como esa basura que hicieron también creo que Netflix como una película, ni como esas películas que a mí, aunque me parezcan entretenidas, sí es cierto que no están a la altura ni de coña con respecto a lo que hicieron, lo que fueron los juegos, ni las novelas, ¿no? Pues este director, que ya tiene en su reparto a un actor principal, que es Austin Abrams, que también se encuentra en esta película de Weapons, pues va a ser el encargado de traer de nuevo esta nueva versión y volver a las raíces del juego. Es decir, que va a decir que va a adaptar los primeros juegos de la franquicia, ¿no? Así que, oye, pues nos puede dar al menos lo que los fans siempre hemos querido, que es una buena adaptación, sin más, pese a que la primera Resident Evil de los años 2000 está muy bien, ¿vale? Pues en esta película seguimos a una clase, concretamente de una profesora interpretada por Julia Garner, que a mí Julia Garner es que me parece una actriz increíble. Si no habéis visto la serie de Ozark, que está en Netflix, de 4 temporadas creo, es una serie donde aparece ella y es que ella hace un papel tremendo, ¿vale? También la tuvimos hace poco en Los Cuatro Fantásticos, donde hizo un papel de, bueno, Estela Plateada, de Silver Surfer mujer, donde a mí me gustó también muchísimo, y además la película en conjunto de Los Cuatro Fantásticos me gustó también muchísimo, de Marvel Studios. Y bueno, pues seguimos a esta clase donde desaparecen todos los niños excepto uno. Y pues la película va a ir de el porqué, la desaparición de ciertos niños que salen a las 2:17 de la mañana a fundirse con la oscuridad. ¿A dónde van esos niños? Es el misterio de la película. Con esta película, Zack Cregger confirma que ha madurado como director. En verdad, se nota muchísimo. Pese a que Barbarian estaba muy bien dirigida, esta película es un giro de tuerca trascendental a nivel de fotografía, a nivel de ambientación, a nivel de interpretación de a la hora del cast, a nivel del terror y a nivel de un recurso que utiliza el director a lo largo de la película, que es, te cuenta la perspectiva desde que desaparecen los niños hasta llegar al punto auge de ese personaje,
donde termina con un momento de terror masivo, un momento de acción increíble, te corta en ese momento que tú dices, ostras, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Y te cuenta la historia desde el principio, o incluso antes de que desaparezcan los niños, en ciertos momentos, con ciertos personajes, hasta llegar a otro punto de auge de ese personaje. O incluso, en ciertos momentos, con ciertos personajes, llegar a continuar la historia donde nos habíamos quedado en el momento de acción con otro personaje, pues continúa la historia de acción desde otra perspectiva, desde la perspectiva de otro personaje, y eso me ha gustado muchísimo, ese recurso, cómo te va creando la tensión, cómo te queda en un momento de ¿pero qué va a pasar? O sea, me lo cortas en un momento donde ¿qué ha pasado? Continúa. Y está muy guay eso porque te genera una tensión hacia el espectador tremenda. Amy Madigan, yo no la conocía, sinceramente. A lo mejor la habré visto en una película o la habré visto en alguna serie, en algún proyecto, seguramente. Me ha sorprendido muchísimo. Su personaje aparece poco, porque aparece poco. Pero los momentos que aparece, Amy Madigan, tremenda, está tremenda, ¿vale? Junto a Sally Hawkins, que es la actriz que tuvimos como la villana, la protagonista de la película de Devuélvemela, que es la anterior crítica que hubo en el canal. Pues me parecen las interpretaciones de terror del año. Id a ver la película sin saber nada del giro de guión, de por qué desaparecen los niños, sin saber nada. Porque la sorpresa es mucho más impactante. De hecho, es el punto fuerte de la película, la sorpresa. Es una película que me parece súper entretenida, me parece una muy buena película de terror. Ya digo que me gustó mucho más Devuélvemela, sinceramente. A mí me gustó mucho más Devuélvemela. Y me parece la película de terror del año, de momento, a las esperas de que llegue Black Phone 2. A medida que te va contando la historia, a medida que vamos viendo la perspectiva de cada uno de los personajes a lo largo de la película, desde que desaparecieron los niños o incluso antes de que desaparezcan los niños, hasta llegar a un punto de auge, y ya con la última historia que te cuentan del último personaje, pues ya te cuentan todo el pastel. A mí me ha pasado lo mismo que con Barbarian, sinceramente. Y es una pena, ¿no? A mí, yo por lo menos lo he vivido así, ¿vale? Desde el principio de la película hasta mitad de la película, lo que te está contando, cómo se está desarrollando la trama y como vamos viendo más o menos por qué han desaparecido los niños. Vamos a ver, te va dejando ciertas pistas del director, si es cierto. En los momentos de terror te va dejando ciertas pistas de por qué. Pero cómo se va generando la trama, cómo van el padre del niño desaparecido va intentando descubrir el porqué, ciertas tramas del propio pueblo, como el yonki, el policía. Todo eso me va gustando muchísimo, cómo se va cociendo a fuego lento hasta llegar al punto de la revelación. Pero sí es cierto que, como pasó con Barbarian, ya cuando el punto de la revelación llega y tú dices, ostras, ¿qué es por esto? Para mí, la película ya deja de ser tan interesante como era al principio, sinceramente. A ver, si es cierto que no va a ser tan interesante cuando ya se revela el porqué, ¿no? Pero como se revela a terminar ya a mitad de la película, hasta el final, ya yo pierdo el interés y ya no me causa terror. ¿Vale? Ya no me causa esa sorpresa que me causaba. Si es cierto que hay un momento de la cena, ¿vale? Solamente diré esto. Hay un momento de la cena, cuando ya se ha revelado todo, que sí es cierto que es impactante. Me ha sorprendido que el final, no sé si está hecho a posta. Yo creo que sí, está hecho a posta. Tiene un ligero toque a comedia, el final. ¿Vale? Tiene momentos en los que esta película no es cómica, pero sí es cierto que se nota que, por ejemplo, la primera película de este director era tirando para la comedia, ¿no? De Zack Cregger, era tirando para la comedia. Pues se nota que en esta película hay ciertos momentos de terror, ¿vale? Como pasó con Devuélvemela, ¿vale? El momento en el que está el niño al final en la piscina, andando por la piscina. Pues yo lo vi como un momento de terror. O cuando el personaje de Sally Hawkins entra a la habitación con la niña que está discapacitada y hace algo, yo lo tomé como un momento de terror, aunque es impactante. Pues en esta película es igual. Es un momento final impactante, pero te lo tomas a terror, ¿vale? Que es lo que viene siendo ya la resolución, ¿vale? El final es cierto que no llega a ser tan
impactante, estoy utilizando la palabra impactante hasta gastarla, no llega a ser tan boom como era lo que te iba desarrollando la película, ¿vale? Hasta llegar a ese interés que te iba mostrando la película a lo largo de que se iba desarrollando las tramas a fuego lento, pues no llega a ser tan impactante. Es un final que tú dices, lo podría haber visto en múltiples películas de terror, pero bueno, con el final, ya digo que para mí pierde el fuelle cuando se descubre el pastel. Lo que hace es que cuando lo juntas todo queda una película muy buena de terror. Y queda una película que hay que dar las gracias por el año que estamos teniendo de terror, porque es lo que está salvando este año. La mejor película de momento que yo he visto de este año en el cine es Fórmula 1, F1, con el grandísimo Brad Pitt. Es la mejor película que yo he visto este año. Quiero hacer una pequeña mención al nombre Weapons, al nombre Armas, ¿vale? Esto no es una queja, simplemente me parece algo curioso sobre la película. Y es que cuando salieron las primeras críticas, ¿vale? Cuando se estrenó esta película para que la viesen los críticos, creo que leí que algunos no justificaban el por qué se llamaba Weapons o el por qué se llamaba Armas. Cuando te lo justifican en la película, un personaje que simplemente da un diálogo y ya está. O sea, es un diálogo la justificación del nombre de la película. Tú dices, vale, pero un poquito cogido con pinzas, la verdad. Sí es cierto que la visión de un sueño que tiene un personaje, que eso me ha gustado muchísimo, esa visión de un sueño que tiene un personaje. Bueno, más que un sueño, una pesadilla. Aparece algo con respecto a eso que tú dices, anda, mira. Pero que tampoco te creas tú que te justifica mucho el nombre de la película, ¿eh? Que es que te lo dice un personaje en cierto momento o por la visión esa del sueño y ya está. Y un poquito cogido con pinzas, la verdad. Pero bueno, tampoco es una queja bastante importante de la película. A mí lo que me gusta es el año de terror que estamos teniendo, con muy buenas películas, ya hacía falta. Sí es cierto que yo llevo muchísimos años sin sentir miedo viendo una película. Me parecen entretenidas las películas de terror de los últimos años. Me parecen películas que tienen ciertos sustos que tú dices son buenos o son malos. O algunas veces, como en mi caso, a mí como me gusta tanto el género de terror, no digo con respecto a esta película, ¿vale? Aunque sí hay un susto en esta película que yo es que me lo veo venir. Sí es cierto que lo mejor de esta película, ¿vale? Como me voy perdiendo entre... O sea, no termino una frase y me voy metiendo en otra. Pero sí es cierto que esta película, lo más terrorífico que hay, y esto no es spoilers, que se ve en el tráiler, es cuando la puerta de una casa se abre, porque se repite varias veces ese recurso, la puerta de una casa se abre y ves oscuro. O sea, ves que el interior de la casa está oscuro. El terror es ¿qué va a salir de ahí? ¿Vale? Porque hay un momento en el que sale algo de la puerta que tú dices, hostias, cuidado, cuidado con esta escena, que telita. Pero sí es cierto que, como comentaba, pues cuando ya has visto muchísimas películas de terror, pues ya te conoces ciertos sustos, ¿no? Ya te conoces que cuando tú estás en un momento de oscuridad con una linterna, pues sabes que en un momento va a alumbrar en cierta parte y va a haber algo. En ese sector donde ha alumbrado, pues va a haber algo y te va a asustar y la música va a hacer ¡pam! ¿Sabes? Entonces, pues eso te lo puedes llegar a ver venir. Pero en sí, esta película pues confirma que está siendo el terror lo que está salvando el año. Y Zack Cregger está madurando como director de terror. Y veremos a ver en las próximas entregas que nos vaya a regalar este director. Ya digo, Resident Evil y la secuela, posiblemente, de esta Weapons. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo, dejad un like y comentad en comentarios qué os ha parecido esta película, porque otra cosa no, pero lo que más me flipa del tema vídeos es leer comentarios para saber vuestra opinión. Y nos vemos en la próxima review, ¿vale? Que en el canal va a continuar a tope de power este canal con la review y con las películas. Y posiblemente retro reviews, ¿vale? Porque si lo veis allí, tengo una colección de Blu-rays de películas muy guapas que se van a venir a hablar de ellas en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Adiós!